deja de ser egoísta, me gritó mi mamá tras vender mi departamento a mis espaldas para el sueño de mi hermano. Lo que no sabe es que la casa donde vive es mía y le acabo de enviar un aviso de desalojo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El zumbido de la Ciudad de México a las 7 de la noche es una bestia particular. Es una sinfonía caótica de claxones, sirenas lejanas y el murmullo de millones de vidas entrelazadas. Desde mi oficina en el piso 35 de un rascacielos en Reforma, ese caos se convertía en un tapiz de luces parpadeantes, un mapa de ambiciones y prisas que, por primera vez en una semana, sentía a una distancia segura. Acababa de cerrar el trimestre más brutal de mi carrera. Una adquisición hostil, cifras que bailaban detrás de mis párpados incluso cuando intentaba dormir, y una cantidad de café que probablemente había reemplazado mi sangre. Pero lo había logrado. Y ahora, el silencio en mi oficina, roto solo por el suave ronroneo del aire acondicionado, se sentía como la primera bocanada de aire después de haber estado sumergida demasiado tiempo bajo el agua. Mi recompensa no era una botella de champaña cara ni una cena en un restaurante de moda. Mi recompensa tenía un nombre, el refugio. Era mi apartamento en el corazón de Oaxaca. No era grande, ni lujoso. Era un pequeño espacio en el segundo piso de un edificio colonial, con techos altos de viga, un suelo de baldosas frescas y un balcón diminuto que daba a un patio lleno de bugambilias. Lo compré a los 26 años con el primer bono significativo que recibí. Mientras mis colegas compraban autos alemanes o relojes suizos, yo invertí cada centavo en ese pedazo de cielo. Pero, el refugio, era mucho más que una inversión inmobiliaria. Era un santuario. Mi tío Efraín, el hermano menor de mi padre y el único hombre de la familia con los pies firmemente plantados en la tierra, me había ayudado a restaurarlo. Pasamos un verano entero lijando las viejas puertas de madera, eligiendo los azulejos para la cocina y reparando las grietas del tiempo. Y lo más importante, dentro de sus muros, estaban los muebles de mi abuela. Su viejo sillón de lectura de terciopelo verde, su baúl de madera donde guardaba sus manteles bordados, la pequeña mesa donde tomaba su café por las mañanas. Mi abuela, la única persona que, cuando yo era niña y soñaba con números y no con muñecas, me miraba y decía, tú llegarás lejos, mi Adelita. Tu mente es tu tesoro. Cuando ella falleció, mi madre, Griselda, quiso venderlo todo en un bazar. Son solo cosas viejas, hija, me dijo. Pero para mí, eran anclas. Eran los últimos vestigios tangibles de un amor incondicional que rara vez sentía en mi propia casa. Así que me los llevé a Oaxaca. El refugio, no solo era mi lugar, era el de ella también. Confiando en mi familia, o quizá, en un intento desesperado por seguir sintiéndome parte de ella, les había permitido administrar el alquiler del apartamento en plataformas digitales. Para que tengan un ingreso extra, les dije. La realidad era que quería que sintieran que todavía los necesitaba para algo. Esa noche, con el alma pidiendo a gritos la paz de Oaxaca, abrí la aplicación de alquileres para bloquear el calendario para mi visita. Pero algo andaba mal. El anuncio de El Refugio no aparecía. Busqué en mis propiedades y ahí estaba, pero con una etiqueta roja y lapidaria, propiedad desactivada. Mi corazón dio un vuelco. Marqué el número de mi madre. Hola, mi amor, qué milagro, respondió con su habitual tono cantadito. Mamá, ¿qué pasa con el departamento? No me aparece el calendario. Hubo una pausa, casi imperceptible. Ah, eso. Hija, es que hay un problema con unos permisos de la alcaldía, algo del uso de suelo. Tuve que desactivarlo mientras lo resolvemos. No te preocupes, yo me encargo. Su voz sonaba demasiado casual. Demasiado ensayada. El instinto que me había salvado de malas inversiones en el trabajo empezó a gritarme una advertencia. Colgué, agradeciéndole con una frialdad que la desconcertó. Inmediatamente después,
llamé a Sofía, una vieja amiga de la universidad que trabajaba como corredora de bienes raíces en Oaxaca. Sofía, soy Adela. Necesito un favor enorme y discreto, le dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Necesito que revises el estatus registral de mi propiedad en la calle de la Reforma. Lo antes posible. Claro, Ade. Dame 20 minutos, respondió, percibiendo la urgencia en mi tono. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Me quedé de pie, mirando las luces de la ciudad, pero sin verlas. Mi mente repasaba escenarios, cada uno más improbable que el anterior. Finalmente, mi teléfono vibró. Era Sofía. Adela, comenzó, y su voz era un susurro cargado de lástima. No sé cómo decirte esto. Revisé el registro público de la propiedad. El apartamento tiene un nuevo dueño. La transacción se cerró hace 3 semanas. El mundo se detuvo. El zumbido de la ciudad se desvaneció. El aire acondicionado dejó de sonar. Lo único que podía oír era el latido sordo y pesado de mi propio corazón, martillando contra mis costillas como un prisionero que intentaba escapar. No era solo un apartamento. Habían vendido mi santuario. Habían vendido los recuerdos de mi abuela. Habían vendido el último pedazo de confianza que me quedaba en ellos. El trayecto de 4 horas desde la Ciudad de México a Querétaro se sintió como un parpadeo y una eternidad al mismo tiempo. Conducía en piloto automático, con las manos aferradas al volante y la mirada fija en la cinta de asfalto que se desenrollaba ante mí. La rabia aún no llegaba. En su lugar, había un vacío helado, una incredulidad tan profunda que se sentía como un estado de shock. Mi mente, entrenada para analizar datos y encontrar patrones, se negaba a procesar la información. Simplemente repetía las palabras de Sofía, tiene un nuevo dueño. Llegué a la casa de mis padres justo cuando el primer resplandor del alba teñía el cielo de un gris pálido. Era una casa bonita, en un fraccionamiento cerrado, el epítome del éxito de un arquitecto retirado. Una casa cuya existencia misma, irónicamente, pendía de un hilo que solo yo conocía. No toqué el timbre. Usé mi propia llave y entré en silencio. Estaban en la cocina. Mi padre, Anselmo, leyendo el periódico con una taza de café. Mi madre, Griselda, cortando fruta. Y mi hermano, Darío, recargado en la barra, revisando su teléfono con el aire de un príncipe aburrido. Levantaron la vista al oírme entrar, sus rostros una mezcla de sorpresa y una pizca de ¿culpa? No dije buenos días. Caminé hasta la mesa del comedor, saqué mi teléfono y lo puse frente a ellos. Abrí el correo electrónico de Sofía, donde adjuntaba una copia digital del nuevo certificado de libertad de gravamen de mi apartamento. El nombre del nuevo propietario estaba ahí, claro e innegable. Quiero una explicación, dije. Mi voz no era un grito. Era peor. Era el sonido del hielo al resquebrajarse, plana, sin emoción, mortal. Mi padre se quitó las gafas de leer, su rostro palideció. Mi madre dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se secó las manos en el delantal, un gesto nervioso y repetitivo. Fue Darío, mi hermano de 27 años, el niño de oro, quien rompió el silencio. Soltó una risita, una maldita risita condescendiente. Ay, Adela, no empieces con tu drama. Es solo una decisión de negocios, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. La palabra, negocios, me golpeó como una bofetada. Negocios, repetí, sintiendo como el hielo en mis venas empezaba a derretirse, dando paso a una furia hirviente. Mi propiedad. Mi santuario. ¿Desde cuándo es un negocio familiar en el que no estoy incluida? Necesitaba el capital, ¿quieres?, espetó, finalmente mirándome con sus ojos azules, los mismos ojos de mi abuela, ahora llenos de un fastidio arrogante. Estoy lanzando mi propia marca de mezcal artesanal. Legado ancestral. Es una oportunidad de oro, algo que va a poner el apellido en el mapa. Necesitaba 5 millones de pesos para empezar. Y siendo sinceros, tú tienes dinero de sobra. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi amor por él.
Mi madre intervino, poniendo una mano sobre el hombro de Darío, como protegiéndolo de mí. Hija, entiende. Es por el futuro de la familia. Es una inversión. Darío te lo devolverá, con intereses, cuando el negocio despegue. Deberías estar orgullosa de poder ayudar a tu hermano a construir su sueño. Ayudar, mi voz finalmente se quebró, no de tristeza, sino de incredulidad. Ustedes no me pidieron ayuda. Ustedes me robaron. Falsificaron mi firma. ¿Cómo lo hicieron? Mi padre carraspeó, su mirada fija en la mesa. El poder notarial que nos firmaste, Adela, para administrar el alquiler. Era un poder limitado, grité, incapaz de contenerme más. Para actos de administración. No de dominio. Ustedes lo saben, papá, tú eres arquitecto, conoces la diferencia. Mi madre suspiró, adoptando su papel de mártir. Fueron muchos papeles, Adela. Quizá te equivocaste al firmar. Además, el licenciado que nos ayudó, un amigo de Darío, dijo que todo estaba en orden. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Un amigo de Darío. Un notario corrupto. Y mis padres, mis propios padres, como cómplices. La pieza final del rompecabezas encajó, revelando una imagen de traición tan monstruosa, tan calculada, que me dejó sin aliento. No fue un error. No fue un acto de desesperación. Fue un plan. Habían conspirado a mis espaldas, habían usado mi confianza como un arma contra mí y ahora se sentaban ahí, justificando su crimen con la retórica vacía del sueño de mi hermano y el bien de la familia. Los miré a los tres, al ladrón arrogante, a la instigadora manipuladora y al cobarde silencioso. Y en sus rostros no vi arrepentimiento. Vi justificación. Vi la convicción inquebrantable de que mi éxito, mi trabajo, mis sueños, eran simplemente recursos a su disposición, un fondo de emergencia para financiar las fantasías del hijo predilecto. Mientras sus excusas vacías flotaban en el aire denso de la cocina, las paredes a mi alrededor parecieron disolverse. El presente se desvaneció, arrastrado por una corriente de recuerdos amargos que me inundó de golpe. Mi mente, en un acto de autoprotección o de masoquismo, me llevó de la mano a un recorrido privado por las galerías de mi museo personal del dolor. Cada exhibición, una herida. Cada herida, una prueba de que la traición de hoy no era un acto aislado, sino la culminación de toda una vida. La primera sala era la del viaje cancelado. En la pared, imaginé una foto mía a los 22 años, sonriendo con una mochila nueva, junto a un boleto de avión a Cusco. Había ahorrado durante un año, trabajando de becaria y dando clases particulares, para cumplir mi sueño de recorrer Perú. Una semana antes del vuelo, mi madre me llamó, su voz ahogada en lágrimas fingidas. Darío, que entonces tenía 17, necesitaba dinero urgentemente para un curso de coctelería, de nivel internacional, que, según él, le abriría todas las puertas. Es su vocación, hija. No podemos cortarle las alas, sollozó mi madre. Tú puedes viajar después. Eres tan comprensiva. Cedí. Cancelé mi viaje, perdí parte del dinero y le transferí mis ahorros. Darío asistió a 2 clases del curso internacional, y luego lo abandonó porque le aburría. Nunca me devolvió el dinero. Un mes después, mis padres le compraron un coche del año por su 18º cumpleaños. Cuando pregunté de dónde había salido el dinero, mi padre simplemente dijo, un hijo solo cumple 18 una vez, Adela. Caminé hacia la siguiente galería, la de la graduación ignorada. Me gradué con mención honorífica de la carrera de finanzas. Fui la primera en la familia con un título universitario. La ceremonia era en la Ciudad de México. Mis padres prometieron estar allí. Pero el día anterior, hubo un problema. Darío, en un acto de expresión artística, había pintado un mural en la pared de un vecino sin permiso y ahora lo amenazaban con una demanda. Mis padres tuvieron que quedarse a resolver la crisis. Recibí mi diploma sola, mientras mis compañeros eran abrazados por sus familias. Esa noche, Darío subió una foto a Instagram, él y mis padres brindando en un bar. El pie de foto decía,
celebrando el arte y la libertad. Gracias, familia, por siempre apoyarme. Pero la exhibición central, la más grande y dolorosa, estaba al fondo del museo. Llevaba por título, El rescate silencioso. Ocurrió hace 4 años. Mi padre, Anselmo, asesorado por un gurú financiero, amigo de Darío, invirtió todos sus ahorros de jubilación en un esquema piramidal que colapsó. El banco llamó. La hipoteca de la casa familiar, esta misma casa en Querétaro, estaba a punto de ser ejecutada. Vi el terror en los ojos de mi padre, un hombre orgulloso, ahora reducido a un cascarón de pánico. Vi la histeria silenciosa en los de mi madre. Darío simplemente se quejaba de que el estrés familiar estaba matando su creatividad. Y yo, Adela, la hija práctica, la invisible, actué. Tenía 28 años y acababa de recibir el bono que me consolidó en mi firma. No lo pensé 2 veces. Liquidé mis inversiones, vacié mi cuenta de ahorros y solicité un préstamo personal que me endeudaría por años. Convoqué una reunión con el banco. En una tarde fría y estresante, compré la totalidad de la deuda. El título de propiedad de la casa de mis padres pasó a mi nombre. Esa noche, sentados en esta misma mesa de la cocina, se los expliqué, pero a medias. Para proteger el orgullo destrozado de mi padre, le mentí. Le dije que había logrado negociar una reestructuración de la deuda con el banco, que había usado mis contactos para conseguirles un plan de pagos más flexible. La casa está a salvo, les dije, evitando sus miradas. Sigue siendo su hogar. Nunca supieron la verdad completa. Nunca supieron que su techo, su seguridad, su estatus, ahora me pertenecía legalmente. Lo único que les pedí a cambio fue una promesa. Por favor, nunca más tomen una decisión financiera irresponsable. Júrenmelo. Lloraron. Me abrazaron. Me llamaron su ángel guardián. Juraron que habían aprendido la lección. Y ahora aquí estaba yo, de pie en el mismo lugar, escuchando cómo habían roto esa promesa de la manera más cruel posible. No solo me robaron mi apartamento. Habían profanado el mismo acto de sacrificio que les permitió tener un hogar. Habían escupido sobre la confianza que les di y la habían usado para financiar la última estafa de Darío. El recorrido por el museo terminó. La niebla de los recuerdos se disipó, reemplazada por una claridad helada y cortante. El ángel guardián había muerto. Y en su lugar, la dueña de la casa estaba a punto de recordarles quién tenía el verdadero poder. Salí de esa casa sin decir una palabra más. El aire de la mañana en Querétaro era fresco y limpio, un contraste brutal con la atmósfera tóxica que dejaba atrás. No cogí nada. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la salida del fraccionamiento, pidiendo un auto por la aplicación. Detrás de mí, escuché a mi madre gritar mi nombre, pero no me detuve. Cada paso sobre el asfalto era un voto, una promesa a mí misma de que esta vez sería diferente. Me registré en el primer hotel que encontré. Una habitación impersonal, con paredes color beige y un cuadro genérico de flores sobre la cama. Durante horas, me quedé sentada en el borde de la cama, mirando un punto fijo en la alfombra. El shock inicial se estaba desvaneciendo, reemplazado por las olas furiosas de la ira, seguidas por un tsunami de dolor tan profundo que amenazaba con ahogarme. No era solo el dinero. Ni siquiera era solo el apartamento. Era la facilidad con la que habían desmantelado algo que me había costado años construir. Era la sonrisa de Darío. Era la justificación moral de mi madre. Era el silencio cómplice de mi padre. Era la aniquilación total de mi lugar en la familia, no como hija, sino como ser humano con límites y propiedad. En un impulso, abrí mi laptop y busqué en mis archivos de fotos antiguas. Encontré una. Era de hace unos 10 años. Estábamos en la playa. Mi padre me cargaba sobre sus hombros, mi madre sonreía a la cámara y Darío, un adolescente flacucho, hacía una mueca graciosa. Todos parecíamos felices. Una familia normal, congelada en un instante de sol y arena. Por un momento, me permití recordar esa sensación, la ilusión de pertenencia, de seguridad. Y entonces,
por primera vez en años, lloré. No fue un llanto ruidoso ni histérico. Fueron lágrimas silenciosas y calientes que rodaron por mis mejillas sin control. Lloré por la niña que siempre buscó la aprobación de su padre. Lloré por la joven que sacrificó sus sueños por los caprichos de su hermano. Lloré por la mujer que salvó a su familia en secreto, esperando que algún día, de alguna manera, vieran su valor. Lloré por la ilusión destrozada que representaba esa fotografía. Esa Adela, la hija obediente, la hermana comprensiva, la salvadora silenciosa, murió en esa habitación de hotel. Y esas lágrimas fueron su funeral. El llanto duró quizás 10 minutos. Cuando se detuvo, me sentí extrañamente vacía, pero también increíblemente ligera. El peso de una obligación que nunca pedí, la carga de una esperanza perpetuamente defraudada, se había levantado de mis hombros. Me levanté, fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos, pero su expresión era nueva. Era una expresión de resolución. Dura. Fría. La hija Adela se había ido. La analista financiera Adela estaba ahora al mando. Tomé mi teléfono. Decidí darles una última oportunidad. No de redención, sino de confrontación con la realidad. Una oportunidad para que entendieran la magnitud de su delito. Marqué el número de la casa. Respondió mi madre, su voz instantáneamente teñida de un tono de víctima. Adela, gracias a Dios que llamas. Tu padre y yo estamos destrozados. No has entendido la situación. Oh, creo que la entiendo perfectamente, mamá, respondí, mi voz era ahora un témpano de hielo. Entiendo que cometieron fraude. Falsificación de documentos, suplantación de identidad. ¿Sabes cuántos años de cárcel son eso? Hubo una pausa. Hija, no lo veas así. Fue un procedimiento necesario. ¿Necesario? ¿Para qué? ¿Para salvar el legado de Darío? ¿El mismo legado que cambia cada 6 meses? Estás siendo dramática y cruel, su voz perdió la dulzura y ganó un filo de acero. Es un departamento. Tienes un trabajo excelente. Ganas más dinero del que podrías gastar. Puedes comprarte 10 si quieres. Darío no tiene nada, solo tiene sus sueños. La lógica retorcida de sus palabras me confirmó que había tomado la decisión correcta. En su mundo, mi éxito no era mío, era un recurso comunitario. Mamá, esto no es sobre el dinero. Es sobre el respeto. Sobre los límites. Lo que hicieron es un delito. Y entonces sucedió. La gota final, el insulto que rompió la última y delgada hebra de contención que me quedaba. La voz de mi madre se convirtió en un grito agudo, estridente, lleno de una indignación que debería haber sido mía. Deja de ser egoísta, me gritó, escupiendo la palabra como un veneno. Toda tu vida ha sido igual, siempre pensando en ti, en tus cosas, en tu dinero. Tu hermano está creando algo, está construyendo un legado. Algo que tú con tu vida aburrida de oficina nunca entenderás. Es tu deber apoyarlo. Deber. El mundo se quedó en silencio. Lentamente, con un movimiento deliberado, aparté el teléfono de mi oído y presioné el botón rojo de finalizar llamada. El pitido final sonó como una sentencia. Para ellos, claro. Para mí, sonó como el disparo de salida. La calma que siguió a la llamada fue absoluta. La suite del hotel, con su decoración impersonal y sus vistas a una ciudad que de repente se sentía extraña, se convirtió en mi centro de comando. La furia se había ido. El dolor se había ido. En su lugar, había una claridad de propósito tan pura y fría que me asustó. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo, a las calles de Querétaro. Durante años, mi vida emocional había sido un caos, un intento constante de navegar las corrientes impredecibles del amor y la aprobación de mi familia. Siempre estaba tratando de anticipar sus estados de ánimo, de evitar las tormentas, de ganar un poco de sol. Siempre me sentía a la deriva. Pero ahora el mar estaba en calma,
porque finalmente había aceptado la verdad. No había amor que ganar, no había aprobación que merecer. Su visión de mí estaba grabada en piedra. Yo era una función, no una persona. Un medio para un fin. Y ese fin siempre sería Darío. Aceptar esa verdad fue como si me hubieran arrancado un tumor del alma. Doloroso, brutal, pero al final, liberador. Ya no tenía que intentarlo más. Ya no tenía que torcerme en formas extrañas para encajar en la pequeña y asfixiante caja en la que me habían metido. Estaba libre. Pero la libertad tenía un precio, y ellos iban a pagarlo. Me senté en el escritorio de la habitación. Abrí mi laptop y creé un nuevo archivo. Lo titulé, Proyecto de reestructuración de activos tóxicos. No iba a ser una venganza impulsiva y emocional. Iba a ser una estrategia financiera, una liquidación hostil de la entidad fallida conocida como mi familia. Iba a proteger mi inversión principal, yo misma. Mi mente, entrenada para analizar riesgos, evaluar activos y ejecutar estrategias complejas, se puso a trabajar. El objetivo no era la destrucción, sino la imposición de consecuencias. Ellos no entendían el perdón ni la gratitud. Solo entendían el poder y la pérdida. Muy bien. Les enseñaría una lección en el único idioma que parecían respetar. Pensé en la casa. El símbolo de su seguridad, de su estatus social, el nido donde protegían a su hijo pródigo. La casa que yo había salvado. Ellos habían tomado un símbolo de mi independencia y lo habían liquidado. Yo tomaría el símbolo de su seguridad y les recordaría a quién le pertenecía. La primera llamada fue al único hombre en el que confiaba implícitamente fuera de mi tío, mi abogado, el licenciado Ramiro. Un hombre mayor, de traje impecable y una mente tan afilada como un bisturí. Él había manejado la compra de la deuda de la casa hacía 4 años y conocía cada detalle. No tendría que darle explicaciones, solo instrucciones. Marqué su número directo. Contestó al segundo tono. Ramiro, a sus órdenes. Licenciado, habla Adela, dije, mi propia voz sonando extrañamente calmada en mis oídos. Adela, qué sorpresa. Supongo que no llamas para saludar. No, licenciado. Llamo por la propiedad en Querétaro. La de la calle de los Fresnos. Hubo una breve pausa en la línea. Pude imaginarlo en su oficina con paneles de madera, reclinándose en su silla de cuero, su mente ya anticipando problemas. Entiendo. ¿Ha ocurrido algo? Ha ocurrido que mis padres han cruzado una línea que no tiene retorno, dije, sin entrar en los detalles del apartamento. Él no necesitaba la emoción, solo los hechos. Ha llegado el momento de activar la contingencia que discutimos en aquel entonces. Otra pausa, esta más larga. El licenciado Ramiro no era un hombre impulsivo. Había sido él quien me había insistido en tener un plan de salida legalmente blindado, por si acaso. En ese momento me pareció una precaución excesiva. Ahora agradecía su previsión. Adela, dijo finalmente, su tono ahora más serio. ¿Estás completamente segura de esto? Es un paso definitivo. No hay vuelta atrás. Miré por la ventana del hotel. El cielo estaba de un azul implacable. Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida, respondí. Muy bien, dijo, y pude escuchar el sonido de un teclado de fondo. Entonces, ¿cuál es tu instrucción directa? Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones, frío y limpio. Y entonces pronuncié las 5 palabras que lo cambiarían todo. Ponga la casa en venta. El silencio en la otra línea fue total. Dejé que las palabras colgaran entre nosotros, que su peso se asentara. No era una amenaza. No era un farol. Era una orden. Fría, simple, irrevocable. Entendido, dijo finalmente el licenciado Ramiro. Considera que el proceso está en marcha. Con la maquinaria legal ya en movimiento, sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera observando mi propia vida desde la distancia. La analista financiera había tomado el control,
y estaba ejecutando el plan con una eficiencia despiadada. Pero una parte de mí, la parte que acababa de celebrar un funeral en esa misma habitación, necesitaba un ancla. Necesitaba una voz que me recordara que no estaba loca, que mi dolor era válido. Hice la segunda llamada. Marqué el número del taller de mi tío Efraín. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Su voz era un gruñido ahogado por el ruido de fondo de herramientas neumáticas. Taller bueno. Tío, soy yo, Adela. El ruido se detuvo de inmediato. Mi hija. Adelita. ¿Qué pasa? Te oyes rara. Y entonces, se lo conté todo. La historia salió a borbotones, un torrente de incredulidad y dolor. Le conté sobre la llamada de Sofía, la confrontación en la cocina, la confesión descarada, el fraude del poder notarial. Le conté cómo habían vendido no solo ladrillos y cemento, sino los muebles de su propia madre, mi abuela. Y finalmente, le conté el grito de mi madre por teléfono, llamándome egoísta. Al otro lado de la línea, el silencio de mi tío era pesado, ominoso. Cuando finalmente habló, su voz era un trueno contenido. Esos malagradecidos, siseó. Y escuché el sonido metálico de una herramienta al ser arrojada contra algo duro. Después de todo lo que hiciste por ellos. Después de que les salvaste el pellejo. Y lo de mi mamá. Adela, eso no tiene nombre. No tienen madre. La validación en su furia, el hecho de que él viera la traición en todas sus dimensiones, me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. No estaba sola. Ya tomé una decisión, tío, le dije, mi voz firme de nuevo. Puse la casa en venta. Así se habla, carajo, exclamó. Ya era hora de que les pusieras un alto a esos abusivos. Lo que necesites, mija, lo que sea. Si necesitas que vaya y le parta la cara a alguien, tú nomás dime. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Solo necesito que sepas la verdad, por si intentan contactarte y contarte una versión diferente. A mí no me engañan. Conozco a mi hermano y conozco a tu madre. Sé perfectamente de qué lado masca la iguana. Estoy contigo, Adela. Al 100%. Colgamos y me sentí menos sola. Tenía un aliado, uno de verdad. Pero la tranquilidad no duró mucho. Mi teléfono sonó de nuevo. El identificador de llamadas mostraba, tía Úrsula. La hermana mayor de mi madre, la matriarca no oficial de la familia, cuyo principal pasatiempo era mediar en conflictos que no entendía y repartir consejos no solicitados. El primer mono volador había sido desplegado. Decidí tomar la iniciativa. Antes de que ella pudiera llamarme, le envié un mensaje de texto. Corto, conciso y corporativo. Querida tía Úrsula. Te escribo para informarte que la familia está atravesando por una importante reestructuración financiera. Por el momento, no estaré disponible para discutir detalles. Te contactaré una vez que el proceso haya concluido. Saludos, Adela. Su respuesta fue inmediata, un emoji de carita sorprendida seguido de un «¿pero qué pasó?». Tu mamá me llamó llorando. La familia es lo primero. Le respondí con una sola frase, estoy de acuerdo. Por eso estoy protegiendo mis activos. No hubo más respuesta. Había levantado un cortafuegos. Sabía que vendrían más, tíos, primos, amigos de la familia, todos reclutados por mi madre para su campaña de manipulación. Pero yo ya no estaba jugando su juego. Estaba en mi propio tablero, y las reglas las ponía yo. La analista financiera había evaluado el riesgo de la interferencia externa y lo había neutralizado. La fortaleza Adela estaba cerrando sus puertas al mundo exterior. Ahora, solo quedaba esperar a que los habitantes del castillo sitiado se dieran cuenta de que los muros se estaban cerrando a su alrededor. Pasaron 2 días de un silencio tenso, cargado de electricidad, como la calma antes de una tormenta de verano. Me había instalado temporalmente en mi apartamento de la Ciudad de México, convirtiendo mi sala de estar en un centro de comando. No había tenido noticias directas de mi familia.
Esa falta de comunicación era, en sí misma, una declaración. Asumían, como siempre, que yo me calmaría, que mi rabieta pasaría, que tragaría mi resentimiento y finalmente volvería al redil, lista para perdonar y olvidar. Estaban equivocados. La llamada llegó el miércoles por la tarde. No era de mi familia, sino del licenciado Ramiro. Adela, buenas tardes. Solo para informarte, dijo con su eficiencia habitual. Un representante de mi despacho, acompañado de un perito evaluador, se presentará en la propiedad de la calle de los Fresnos mañana a las 10 de la mañana. Su instrucción es ser discreto pero firme. Entregará la notificación oficial de la puesta en venta y solicitará acceso para la evaluación inicial requerida por ley. Perfecto, licenciado. Gracias por el aviso, respondí. Colgué y una sensación de irrealidad me invadió. ¿Qué estaba sucediendo? La estrategia trazada en la soledad de una habitación de hotel estaba ahora manifestándose en el mundo real, a punto de colisionar con la vida de las personas que hasta hacía unos días consideraba lo más cercano a mí. Por un momento, una punzada de duda me asaltó. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Entonces recordé la voz de mi madre gritándome egoísta. Recordé la sonrisa petulante de Darío. Recordé el correo de Sofía con el título de propiedad a nombre de un extraño. Recordé los muebles de mi abuela, vendidos, perdidos para siempre. La duda se evaporó. Estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente, a las 10:15 de la mañana, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz era una mezcla extraña de confusión y enojo. Adela, ¿tú sabes algo de esto? Empezó sin saludar. Hay dos hombres aquí afuera, muy serios, diciendo que son de un despacho de abogados. Le entregaron a tu padre un sobre y dicen que tienen una cita para evaluar la casa. Están locos. Mantuve mi voz lo más neutral posible. No, mamá, no están locos. Y sí, yo sé de eso. ¿Cómo que sabes? ¿Qué está pasando? Tu padre les dijo que era un error, que no estamos vendiendo, y los tipos insisten. Dicen que tienen una orden firmada por el propietario legal. Y la tienen, dije tranquilamente. Hubo un silencio al otro lado, un silencio cargado de una incredulidad que lentamente comenzaba a transformarse en algo más. ¿De qué estás hablando, Adela? Esta casa nos la dejaron tus abuelos. No, mamá. Los abuelos les dejaron la casa, sí. Pero ustedes la perdieron hace 4 años. El banco se la iba a quedar. ¿Ya no te acuerdas? El silencio se hizo más profundo, más pesado. Esos hombres, continué, deletreando cada palabra como si se la estuviera explicando a una niña. Están aquí porque yo los envié. Van a evaluar la casa, la van a poner en el mercado y la vamos a vender al mejor postor. Porque ellos trabajan para mí. Y yo soy la dueña de esa casa. Escuché un jadeo ahogado. ¿Estás mintiendo? Eso no es posible. Oh, es muy posible y es perfectamente legal. Busca en el estudio de papá, en el cajón de abajo a la izquierda del escritorio. Ahí guardé una copia de todos los documentos en ese entonces. El título de propiedad, el contrato de compraventa con el banco. Búscalo. Te espero. La línea no se cortó. Podía escuchar su respiración agitada, los pasos apresurados. El sonido de un cajón al abrirse con violencia, el susurro de papeles siendo revueltos con manos temblorosas. Esperé. La calma que sentía era casi antinatural. Finalmente, escuché un sonido, un gemido bajo y quebrado. El sonido de una realidad cómoda y segura haciéndose añicos. El sonido de la verdad, llegando con 4 años de retraso. Adela, susurró mi madre al teléfono. Su voz era ahora irreconocible, un hilo tembloroso y delgado. Pero tú dijiste que habías reestructurado la deuda. Dije lo que necesitaban oír para salvar el orgullo de papá, la interrumpí, mi voz fría como el acero. Dije lo que una hija diría para proteger a sus padres. Y lo hice. Salvé su hogar.
A cambio, pedí una sola cosa, una promesa. Y ustedes la rompieron. La quemaron y bailaron sobre las cenizas para comprarle a Darío su último capricho. Así que el trato, mamá, se acabó. Lo que siguió a mi declaración fue el caos. Podía escuchar a mi madre gritándole a mi padre al fondo. Sus palabras eran un torbellino de pánico y acusaciones. Anselmo. Anselmo, ven aquí ahora mismo. Es verdad. La casa es de ella. La llamada se cortó abruptamente. Me imaginé la escena. Mi madre con el papel en la mano, temblando. Mi padre corriendo hacia el estudio, su rostro pasando de la confusión a la negación y finalmente al puro terror al ver mi nombre, Adela, como la única y legítima propietaria. Les di 5 minutos. 5 minutos para que asimilaran la magnitud de su error, para que la verdad que habían ignorado durante 4 años les explotara en la cara. Luego, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era una videollamada entrante. El nombre de mi padre en la pantalla. Acepté. En la pantalla aparecieron los 3. Mi madre, con el rostro desencajado y los ojos rojos de lágrimas de pánico. Mi padre, pálido como un fantasma, sosteniendo el documento con manos temblorosas como si fuera una serpiente. Y Darío, de pie detrás de ellos, su habitual expresión de aburrimiento y superioridad finalmente reemplazada por una máscara de absoluta incredulidad. Fue mi padre quien habló primero. Su voz era un hilo frágil. Adela, esto tiene que ser un error. Un malentendido. Tú no puedes hacernos esto. Somos tu familia. ¿En serio?, respondí, arqueando una ceja. Mi reflejo en la pantalla del teléfono me mostraba una mujer que apenas reconocía, fría, serena, con una mirada que no admitía negociación. Ustedes definieron los términos de esta familia hace unos días. Una familia donde se roba, se miente y se falsifican firmas por la espalda. Yo solo estoy operando bajo las nuevas reglas que ustedes mismos establecieron. Pero fue por tu hermano, chilló mi madre, volviendo a su viejo y gastado argumento, aunque ahora sonaba hueco, desesperado. Él te lo iba a pagar. Ah, sí, dije, inclinándome hacia la cámara. Eso es interesante. Porque ya que estamos en una sesión de honestidad brutal, me tomé la libertad de hacer una pequeña investigación. Me detuve, dejando que la tensión se acumulara. Vi cómo Darío se ponía rígido. Es curioso, continué, mi voz era seda y veneno. Porque ese sueño del mezcal, esa oportunidad de oro, me pareció un poco sospechosa. Un buen plan de negocios no requiere vender propiedades ajenas a escondidas. Así que hice lo que mejor sé hacer, investigué los números. Sus rostros eran un poema de confusión y miedo. No tenían ni idea de lo que venía. Y yo estaba a punto de disfrutar cada segundo de ello. El primer pilar de su castillo de mentiras estaba a punto de caer. Y yo era la que sostenía el mazo. Verán, continué, adoptando el tono didáctico que usaba con los analistas junior en mi oficina. Llamé a un par de contactos en la industria del mezcal en Oaxaca. Gente seria. Les pregunté si habían oído hablar de una nueva marca artesanal llamada Legado Ancestral. Nadie la conocía. Ni el nombre, ni el de su brillante fundador, Darío. La cara de mi hermano pasó del blanco al rojo en segundos. Abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Luego, proseguí, sin quitarle los ojos de encima, hice algo aún más simple. Contraté a un investigador privado. Me costó una fracción insignificante de lo que ustedes me robaron. Le pedí que revisara las finanzas y las actividades recientes de Darío. Y lo que encontró fue fascinante. Mi madre y mi padre se giraron para mirar a Darío. Sus expresiones eran una mezcla de horror y una comprensión que llegaba demasiado tarde. Resulta que no hay ninguna destilería. No hay ningún acuerdo con productores de agave. No hay ningún plan de negocios. Pero sí hay algo que existe, algo muy real. Hice una pausa dramática, saboreando el momento. Una deuda de juego.
Una deuda de casi 4 millones de pesos con un grupo de prestamistas, digamos, no muy amigables. Personas a las que no les gusta esperar su dinero. Personas que no aceptan sueños como forma de pago. El silencio que cayó sobre esa habitación fue el silencio de la devastación total. La última defensa, la última justificación moral que tenían se había derrumbado. Mi madre se llevó una mano a la boca, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Mi padre se dejó caer en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. No necesitabas capital inicial, Darío, concluí, mi mirada fija en él a través de la pantalla. Necesitabas un rescate. Y en lugar de admitir tu fracaso, tu adicción, decidiste financiarlo con el éxito de alguien más. No solo me mentiste a mí. Los engañaste a ellos. Me giré virtualmente hacia mis padres. Jugó con su favoritismo, con su ceguera, y los convirtió en sus cómplices. Los hizo cometer un delito, no por un sueño, sino para encubrir un vicio vergonzoso. Y entonces, lancé el golpe final. El que sabía que les dolería más. Y para hacerlo, profanaron el único lugar que guardaba la memoria de la abuela. Vendieron sus muebles, sus recuerdos. Usaron el amor que ella me tenía como moneda de cambio para pagar las deudas de un jugador. Díganme, ¿creen que ella estaría orgullosa? Esa fue la estocada final. La mención de mi abuela, la matriarca respetada, la única figura intocable en la mitología familiar, los rompió por completo. Ya no eran padres protectores que cometieron un error. Eran las víctimas de una estafa perpetrada por su propio hijo consentido, y habían arrastrado a la única persona que alguna vez los ayudó al fango con ellos, manchando en el proceso el legado de su propia madre. El castillo de naipes, construido sobre mentiras y favoritismo, se había venido abajo. Y yo, la arquitecta de su demolición, los observaba desde la distancia, sin sentir nada más que la fría y desoladora satisfacción de la justicia. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La videollamada continuó en un silencio atroz. La imagen en mi teléfono parecía una pintura trágica, 3 figuras rotas, congeladas en su desesperación. Mi padre tenía la cabeza entre las manos. Mi madre lloraba sin consuelo. ¿Y Darío? Darío simplemente miraba al suelo, su arrogancia despojada, dejando al descubierto al niño asustado y patético que siempre había sido. Finalmente fue mi padre quien rompió el hechizo. Adela, por favor, suplicó, su voz quebrada. Hija, por favor, no hagas esto. No nos dejes en la calle. Reconocemos nuestro error. Fue terrible, imperdonable. Pero somos tus padres. Ustedes dejaron de actuar como mis padres cuando decidieron que mi seguridad y mi propiedad eran menos importantes que encubrir las mentiras de Darío, respondí, mi voz sin inflexiones. Y tú, papá, dejaste de actuar como el hombre de la casa cuando permitiste que mamá te convenciera de cometer un fraude. No entiendes, Adela, gimió mi madre. Darío nos dijo que estaba amenazado. Que esa gente era peligrosa. Teníamos miedo. ¿Y la solución fue amenazar mi futuro?, repliqué. ¿Transferir el peligro a mí? ¿Sacrificar a la hija responsable para salvar al hijo irresponsable? Esa ha sido la historia de mi vida. Pero la historia termina hoy. ¿Qué quieres, Adela?, preguntó Darío finalmente. Su voz era un susurro ronco, levantando la vista por primera vez. Sus ojos estaban hinchados y rojos. ¿Quieres humillarnos? ¿Es eso? Pues felicidades, ya lo conseguiste. Una risa seca y sin alegría escapó de mis labios. Humillarlos. Qué interesante que pienses que esto se trata de ti. Esto nunca se trató de ti, Darío. Esto se trata de mí. Se trata de recuperar el control de mi vida. Se trata de establecer una frontera tan clara y tan electrificada que a ninguno de ustedes se le ocurra volver a cruzarla. Me incliné hacia la cámara,
asegurándome de que vieran la convicción absoluta en mis ojos. No quiero humillarlos. Quiero consecuencias. Cambié a un tono puramente de negocios. El perito evaluador volverá mañana a la misma hora. Espero que cooperen. Cualquier intento de obstruir la venta será tratado legalmente. La casa se venderá. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. Les sugiero que empiecen a empacar. No puedes hacernos esto, gritó mi madre, la histeria apoderándose de ella por completo. Somos tu sangre, te di la vida. Y yo te di un techo cuando estabas a punto de perderlo, respondí, mi voz era un látigo. Y así es como me lo pagaste. Parece que estamos a mano, ¿no crees? Sin esperar respuesta, terminé la videollamada. Apoyé el teléfono en la mesa y me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo ni de duda. De una liberación catártica. Durante 32 años había jugado un juego con reglas que cambiaban constantemente, un juego diseñado para que yo nunca pudiera ganar. Hoy, había tirado el tablero por la ventana. Los días que siguieron fueron un bombardeo. Mensajes, llamadas perdidas, correos electrónicos. Los ignoré todos. La venta de la casa avanzaba a un ritmo implacable. El licenciado Ramiro me informó que había varias ofertas, una de ellas muy por encima del precio de lista. La pesadilla de mi familia era el sueño de otra. Una semana antes de que se cumpliera el plazo de los 30 días, recibí una llamada del licenciado Ramiro. Adela, tu padre está aquí, en mi oficina. Con tu tío Efraín. Pide una última reunión. Dice que aceptará cualquier término que impongas. Lo consideré. La presencia de mi tío era una buena señal. Era la bandera blanca de la rendición incondicional. De acuerdo, licenciado. Voy para allá. Cuando entré en la sala de juntas de la oficina de Ramiro, la escena era sombría. Mis padres y Darío estaban sentados en un lado de la larga mesa. Parecían pequeños, encogidos. Mi tío Efraín estaba sentado al final de la mesa, su rostro era una máscara de granito. Me senté frente a ellos, con mi abogado a mi lado. Antes de que yo pudiera decir nada, mi padre, Anselmo, se puso de pie. No me miró a mí, miró a mi tío. Efraín, tenías razón. Siempre la tuviste. Luego se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una vergüenza que nunca antes había visto en él. Adela, comenzó, su voz baja pero clara. No hay excusas. Lo que hicimos fue monstruoso. Pero todo es mi culpa. Después de que perdí nuestro dinero hace 4 años, me convertí en un cobarde. Dejé que tu madre tomara todas las decisiones, dejé que mimara a Darío hasta convertirlo en un inútil, y te dejé a ti cargar con todo el peso porque eras fuerte. Mi cobardía causó todo esto. Y lo siento. Lo siento de verdad. Fue la primera disculpa sincera que había recibido en mi vida. No cambió nada, pero lo significó todo. No borró el crimen, pero reconoció la herida. Asentí lentamente. Luego saqué de mi portafolio un documento que Ramiro y yo habíamos preparado. Lo deslicé sobre la mesa. La venta de la casa se ha detenido, dije. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Pero no se ha cancelado. Está en pausa, condicionada a la firma y el cumplimiento estricto de este documento. El título era simple: contrato de arrendamiento y supervisión financiera. Mis términos eran brutales, pero justos. Primero, ellos se convertirían en mis inquilinos en mi propia casa, pagando una renta mensual a precio de mercado. Segundo, Darío trabajaría en 2 empleos, uno de ellos para la constructora de mi tío Efraín, quien se aseguraría de que no holgazaneara. El 90% de su ingreso total sería transferido automáticamente a una cuenta para pagarme la deuda del apartamento y la deuda de juego que yo, a través de un tercero, había comprado para evitar que le hicieran daño. Tercero, un contador externo, pagado por ellos, supervisaría todas sus finanzas. No tendrían acceso a tarjetas de crédito ni podrían tomar decisiones financieras sin mi aprobación.
Estos son los términos, dije. No son negociables. O los firman ahora mismo, o el licenciado Ramiro reactiva la venta esta misma tarde. La elección es suya. Se miraron el uno al otro. Vi el miedo, la humillación, pero también vi una chispa de alivio. Les había ofrecido una salida. Una salida dura, humillante, pero una salida al fin y al cabo. Mi padre tomó el bolígrafo. Firmamos, dijo. Y uno por uno, bajo la atenta mirada del abogado, firmaron su rendición. Firmaron el nacimiento de un nuevo orden familiar. Ha pasado un año desde la firma de ese contrato. Un año de una paz extraña y estructurada. La casa no se vendió. Cada día primero del mes, una notificación llega a mi teléfono, la transferencia del pago de la renta, puntual hasta el último centavo. Darío trabaja de sol a sol. Odia su vida, pero está pagando sus deudas. Hablamos raramente, y cuando lo hacemos, es a través de los informes del contador. El príncipe ha sido destronado y está aprendiendo a la fuerza a vivir como un ciudadano común. Mis padres son ahora mis inquilinos. Nuestra relación es cordial, distante. Ya no hay comidas forzadas ni expectativas no dichas. Hay un contrato, hay reglas, hay consecuencias. Es triste a su manera, pero es honesto. Es real. Hace 2 meses, usé el dinero que me habían devuelto para hacer el pago inicial de otro apartamento. Esta vez en la playa. Un lugar nuevo, sin fantasmas. Un lugar que es solo mío. A veces, cuando estoy sentada en mi nuevo balcón, mirando el mar, pienso en todo lo que pasó. No siento ira. Ya no siento tristeza. Siento calma. La calma de un campo de batalla después de que la guerra ha terminado. La paz se ganó a un alto costo, pero la paz, al fin y al cabo, es paz. He perdido la ilusión de la familia perfecta que nunca tuve, pero he ganado algo infinitamente más valioso, el control sobre mi propia vida. He aprendido que el amor verdadero, incluso el amor familiar, no se trata de sacrificios ilimitados, sino de un profundo respeto por los límites del otro. Ellos cruzaron cada límite, ignoraron cada súplica silenciosa durante años. Yo solo tuve el valor de construir un muro donde ellos se negaban a ver una puerta. Sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando. Que fui demasiado dura, demasiado fría. Que la familia, a pesar de todo, es la familia. Pero he aprendido que la familia no siempre es la sangre que compartes. A veces, es la paz que eliges proteger. Para salvarme, tuve que destruir a mi familia tal como la conocía. Después de todo lo que escucharon, díganme, ¿hice mal?